Las 11 de la mañana, muy buenos días. Marbella despierta envuelta en una lluvia serena, el agua deslizándose por sus calles como un susurro que conecta el pasado y el presente, bañando la ciudad con un aire nostálgico y evocador. En este jueves 3 de abril, la brisa trae consigo el sonido de nuestra radio, el eco de las voces que a diario llenan este espacio de historia, reflexión y cultura. Bienvenidos. Vamos a mirar al cielo a ver cómo se nos presenta la climatología. Ya pueden ver en la cámara que hemos instalado en el exterior con nuestro compañero Antonio Ortega Leiva nuestra antena perenne, y ahí está mirando el horizonte, donde también sirve de descanso para algunas de las aves migratorias que ahora mismo estamos viendo en los cielos de Marbella. Hoy en Marbella, bueno, ya lo ven, ¿no? Lloverá de forma débil en la mañana y temperaturas de 14 y 15 grados. En el transcurso del mediodía, cielos cubiertos y temperaturas de 16 y 18 grados. Durante la tarde ya en Marbella habrá nubes con valores de 16 y 17 grados. Ya en la noche, cielos cubiertos y temperaturas de 15 y 16 grados. Vientos moderados del norte con velocidades de hasta 32 kilómetros hora. Tomen buena nota de esa cantidad de kilometraje por hora del viento. Ha aumentado la racha de viento, así que extremen las precauciones pertinentes. Hoy, en Ahora Marbella Radio, iniciamos un nuevo programa en el orgullo de saber que nuestra audiencia sigue creciendo, que cada día más oyentes desde distintos rincones del mundo se conectan con Marbella a través de Internet, descubriendo su esencia, su belleza y su latido. Bueno, somos puente entre nuestra ciudad y el mundo, un espacio que une, que comparte y que emociona. Hoy conoceremos, por ejemplo, entre los temas que les tenemos preparado, la transformación de una avenida neurálgica en cuanto a tránsito de peatones y de vehículos. Una zona céntrica de Marbella como es la avenida Naveul, que ha vivido importantes cambios a lo largo de su historia, y entre ellos el soterramiento en su primera fase del río de la Barbacana. Pues hoy hablaremos precisamente con nuestro compañero Paco Moyano dentro del espacio Callejeando sobre esa transformación que sufría la avenida Naveul con la primera fase del soterramiento del río de la Barbacana. La actualidad nos trae también un análisis profundo sobre la cesta de la compra, un tema de gran importancia para los consumidores, marcado por la inflación y la retirada de medidas económicas en 2025. Contaremos con la voz experta de María Lafuente, delegada de OCU Málaga, quien nos dará claves para entender mejor la situación y afrontar los retos que trae consigo el alza de precios. Verán, la Semana Santa sigue llenando las calles de fervor y tradición, y hoy hablaremos sobre los actos más emblemáticos en Marbella y sus alrededores, desde la solemnidad de la preparación de las procesiones hasta las celebraciones únicas que cada rincón de la provincia ofrece. Por ejemplo, uno de ellos es el Paso de Istán, declarado fiesta de interés turístico nacional de Andalucía, que será uno de los grandes protagonistas de nuestra jornada. Pero Marbella no solo se mueve entre calles y devoción, sino también entre la riqueza de su cultura. Por eso, en nuestra agenda cultural, junto a nuestro agitador cultural, nuestro Miguelón, exploraremos los eventos más destacados de la ciudad, desde exposiciones y literatura hasta espectáculos que llenan de arte cada espacio urbano. Cada día nos sentimos más orgullosos de formar parte de esta gran familia radiofónica, un programa que no solo informa, sino que conecta, emociona y enriquece. A nuestros invitados, a nuestros oyentes y a quienes hacen posible esta aventura sonora, les rendimos homenaje, porque juntos construimos algo único. Así que prepárense, porque despegamos inmediatamente. Si hay algo que nos enorgullece cada día, es poder llegar a ti de múltiples maneras. Por ejemplo, sintoniza la frecuencia modulada de Radio Marbella, la 107.6 FM, y sumérgete en la esencia de nuestra ciudad. Por ejemplo, en streaming, en tiempo real, nos ves en directo a través de Radio Televisión Marbella en www.rtvmarbella.tv, donde la imagen y la voz se fusionan para que disfrutes cada detalle del programa. Por las redes sociales nos puedes seguir en nuestros perfiles oficiales y formar parte de la conversación.
YouTube, la plataforma YouTube. Nos buscas en Radio Televisión Marbella y revive los mejores momentos de nuestro canal, donde cada entrevista, cada análisis y cada evento quedan registrados para que los disfrutes cuando quieras. Y como no, si no pudiste escucharnos en directo, tienes la oportunidad de ver el amplio resumen del programa en distintas franjas horarias, para que nunca te pierdas la actualidad y las historias que compartimos. Ya lo ves, desde la radio clásica hasta el streaming digital, desde la frecuencia modulada hasta la imagen de alta definición, ahora Marbella Radio sigue creciendo gracias a ti. ¿Con quién? Pues con la dirección de Antonio Borrego, la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros. Y si nuestro programa es un barco que surca a las ondas, él es el almirante, el maestro de las mareas técnicas, el guardián del sonido y la imagen. Al mando de esta nave de radio visual está don Antonio Ortega Leiva, con quien, con precisión y talento, nos lleva cada día por un viaje impecable donde cada frecuencia es un rumbo trazado con maestría. Don Antonio Ortega Leiva, muy buenos días. Muchas gracias por tu presentación. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien. Almirante, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Eso de venir en barco o en una nave ya tiene que hacerlo, porque he tardado 1 hora y media desde Fuengirola hasta Marbella. ¿Qué me está contando usted? Hombre, 1 hora y media, de 8:30 y he llegado a las 10. Verán, para la gente que nos ven en streaming en diferentes puntos de España y del planeta, obviamente, tenemos una longitud, una distancia entre ciudad y ciudad, Fuengirola y Marbella, de 27 kilómetros, nada más que hay 27 kilómetros de distancia y que usted haya tardado 1 hora y media. Me voy a trabajar a Granada, que voy a tardar menos. Yo creo que sí. Vamos, salimos de aquí. 1 hora y media. Salimos de aquí a Madrid. 1 hora y media. Y llegamos menos. 1 hora y media. Es una carretera que está llena de stop, llena de una salida muy rara, entonces se para el tráfico. Pero hay mucho colapso por la mañana. Mucho. Es un horror venir demasiado, en la carretera. El tráfico demasiado. Entonces, claro, o le ponen una solución o no lo sé. La Nacional 340, que también se ha quedado un poquito obsoleta y antigua, porque ya ese tramo de la 340, lo que se llamó la antigua carretera de la playa, pues obviamente se hizo en la década de los 70. Y eso hay que revitalizarlo, hay que reactivarlo. No solamente doble carril, de doble vía. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vamos con la frase no positiva. Puede ser. Vamos con esa frase. Eso sí, vamos a ponerle un poquito de energía y de optimismo, incluso para ver si se erradica ya la alergia que sigo teniendo. ¿Qué nos cuentas, Antonio? La lluvia de abril no solo riega la tierra, sino también nuestros sueños y esperanzas. Que cada gota sea el inicio de algo hermoso. ¡Qué bonita! La lluvia de abril no solo riega la tierra, sino también nuestros sueños y esperanzas. Que cada gota sea el inicio de algo hermoso. Ha escogido usted hoy una frase absolutamente impecable, señor Ortega Leiva. Muchas gracias. Gracias. ¿Estamos ya preparados y dispuestos? Sí. Pues vamos, que tenemos hoy mucho material que ofrecerles en Ahora Marbella Radio. Bueno, y que les habla, encantado como siempre, Jesús Jaén. Hoy además con una camiseta un tanto especial. Yo le tengo mucho cariño, porque ha sido uno de mis grandes héroes de mi infancia, el gran Mazinger Z. Así que hoy nos acompaña también como invitado Mazinger Z en Ahora Marbella Radio. 11:09. Verán, hoy vamos a poner el foco en una cuestión que toca de cerca a todos los hogares. El precio de la cesta de la compra. Nos ponemos ya las manos en la cabeza. La subida de precios no da tregua y en los últimos 3 años los alimentos han acumulado un incremento del 36%, afectando especialmente a las familias más vulnerables. Medidas como la rebaja del IVA y las tarjetas monedero han sido un alivio temporal, pero con su retirada este año, en el 2025, muchos ya comienzan a sentir los efectos. Para ayudarnos a entender mejor esta situación y las alternativas para los consumidores, nos acompaña María Lafuente, ya nuestra colaboradora asidua, María Lafuente, que es delegada de la OCU Málaga, quien nos va a aportar su visión sobre esta realidad y nos dará claves para afrontar el futuro con información y estrategias inteligentes. María, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jesús. Me alegro de verte. Oye, ¿llueve mucho por Málaga? Bueno, sí, está el día hoy lluvioso y como comentaba, esto supone, en vez de sacar los paraguas, sacamos los coches y parece que hay atascos, ¿no? Sí, totalmente. Y es que caen 4 gotas y automáticamente se colapsa todo, ¿verdad? Eso parece que es ley de Murphy, ¿no?
Esta es otra de nuestras reivindicaciones al ministro Óscar Puente, que hemos pedido soluciones para la Costa del Sol, y ahí estamos también reivindicando esos problemas de tráfico que comentabais. Es que además habrás escuchado a mi compañero Antonio Ortega, ¿no? Hoy sí, lo escuchaba, y tomaba nota de lo que decía. Claro, y además eso es constructivo también para vosotros, para la oficina de consumidor, ¿no? ¿Qué tardes? Sí, porque necesitamos soluciones no solo en verano, es que los residentes, los habitantes que normalmente vivimos en esta zona de España, de Málaga, de la Costa del Sol, sufrimos estas retenciones a diario, no solo cuando llega el verano. Necesitamos tener calidad de vida en ese aspecto también, para llevar a los niños al colegio, para llegar al trabajo, todo. Todo, que tardes 1 hora y media en un tramo de 27 kilómetros de Fuengirola a Marbella, pues trae cola eso, ¿no? Es lo que yo también decía, un poco la infraestructura que se ha quedado obsoleta, ¿no? Desde la década de los 70 que se construía ese tramo de la Nacional 340 con 2 carriles de doble sentido, pues como que no trae consigo, no es lícito, ¿no? No es lógico. María, ¡ay, la cesta de la compra! Siempre traigo problemas a vuestro programa. Los problemas de tráfico, problemas de la cesta de la compra. No, para nada. Alegría. Verás, te voy a decir una cosa, para nada. Tú eres el bálsamo de soluciones a esos problemas. Desde la OCU sois el bálsamo para intentar dar soluciones a estos problemas que nos traen de cabeza, ya no solo el tráfico. Ahora la cesta de la compra, que es aún más incisivo, ¿no? Para las familias, ¿no? Sí, bueno, pues como bien comentabas tú, Jesús, pues sube la cesta de la compra casi un 36%. Desde el 2018 que tenemos nosotros este observatorio de precios en el que monitorizamos productos, 100 productos básicos de la cesta de la compra, entre los que incluimos también droguería, que son ineludiblemente necesarios. Sí. Y bueno, y el resultado que nos da eso es lo que antes comprábamos por 100 euros, ahora necesitamos 140. Ahora, el usuario, las familias, ¿han tenido este crecimiento salarial a la vez que la cesta de la compra? No. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no se le hace accesible muchos de los productos básicos de la cesta de la compra. Se acaba de hacer un baremo, como cada mes, en cuanto a los precios de 100 productos que se han elegido en las diferentes grandes superficies. Concretamente, os habéis centrado en 8 supermercados, ¿no? Sí, Alcampo, Carrefour, Día Más, Ahorra Más, Li, Mercadona y Supermercado el Corte Inglés, donde tenemos monitorizados estos productos que digo que vamos haciendo un seguimiento de lo que más va subiendo. Ahora el producto estrella son los huevos, como sabéis, han subido un 25%. Bueno, es increíble, ¿no? Lo del tema de los huevos es impresionante, ¿no? La subida que han sufrido, ¿no? Además, el huevo el huevo era un producto en los supermercados que siempre goza de un precio que es atractivo para atraer al consumidor, porque es un producto básico que se necesita casi a diario y es un producto que siempre ha gozado en los supermercados de un precio estable y atractivo para atraer a los usuarios al supermercado. Pero bueno, han influido pues la subida de precio en origen. Evidentemente, la gripe aviar en Estados Unidos ha provocado la ruptura de stock y que aumenten las exportaciones. Si se aumentan exportaciones a Estados Unidos, pues evidentemente se reduce la oferta local. Y entonces, por otro lado, miedo en Europa a esa gripe aviar, pues se toman medidas preventivas que aumentan los costes y que influyen en el precio de los huevos. Pero claro, ahora son los huevos, antes era el aceite de oliva, ha sido el azúcar, ha sido el café y el cacao. Bueno, el aceite de oliva por lo menos nos está dando un respiro y en esta última toma de muestra, sí, pues baja el precio, pero hemos tenido unos precios de aceite de oliva que ya sabéis. Sí, totalmente, vamos. Y además antes de Navidad, curioso, que teníamos esa subida impresionante antes de las Navidades 2024-2025. Los precios en general vuelven a repuntar, ¿no, María? Sí, repuntan un 0,55 en marzo,
no mucho, pero claro, es que no, pero es que eso es una subida continuada, las subidas que ya se van acumulando, las subidas que ya tenemos. ¿Se han adoptado medidas? Bueno, en su día se adoptaron medidas, sí, pero el que los productos básicos vuelvan a tener otra vez el IVA, creemos que ha sido una medida precipitada por el gobierno, que pedíamos que se prorrogara ese IVA. Oye, por cierto, hablando del IVA, desde OCU, desde la oficina vuestra de Málaga, lo que pedís es suspender precisamente esa subida de IVA, ¿no? Ipso Claro, facto. pedíamos. Ipso En facto. su día pedíamos que se prorrogara el IVA a los alimentos que ya se aplicaba e incluso que se extendiera a la carne y al pescado. ¿Por qué? Ya. Porque muchos de los usuarios nos dicen que no pueden tomar productos frescos, no están tomando productos frescos como la carne y el pescado. El gran damnificado ha sido el pescado, que la mayoría nos dicen que el 40% ha tenido que dejar de tomar pescado. Aconsejamos comer productos de temporada, que son los más asequibles, pero llega un momento en que hasta el producto de temporada le resulta inalcanzable al consumidor, no lo puede pagar. Entonces, comer bien se convierte en muchas familias ya en un auténtico lujo. Claro. Poder comer bien, cuando hablamos bien, sano, no estamos diciendo bien de comer productos, digamos, sino comer sano se convierte en un auténtico lujo para la familia. Pero verás, hay alimentos de primera necesidad, como puedan ser, por ejemplo, esa subida espectacular de los huevos, ¿no? Pero es que además hay otro repunte en dos alimentos básicos en la dieta de cualquier ser humano: frutas y verduras. Claro, siempre los productos frescos, las frutas y las verduras son los que más suelen subir. Sube la cebolla un 24%, la naranja un 11%, el pimiento verde un 7%, el tomate de ensalada un 5%. Vemos que son subidas de productos que utilizamos en nuestra dieta. María, danos una alegría. ¿Cuáles han sido los productos que más han bajado? Por lo menos para ir a comprarlos. Bueno, pues sí, como decíamos, el aceite oliva virgen extra nos ha dado un respiro que baja un 6%, sí. El jamón cocido ha bajado un 5% también y el oliva suave un 2%. Las peras y la leche también han bajado un 1%. Desde luego. Desde la oficina ha informado en un aumento del 0,55% en marzo. ¿Qué factores han influido, por ejemplo, en esta subida? Bueno, pues no sé, o sea, los productos la subida en origen, sí, como siempre, el IPC, que va a subir y lo encarece todo, y eso es lo que generalmente está subiendo el precio de los productos. Otra cosa importante, la rebaja del IVA, volvemos otra vez al IVA, la rebaja del IVA. Sí, para nosotros es una medida que necesitamos, que consideramos que es necesaria. Claro, totalmente. Y otro añadido más, las tarjetas monederos, ¿no? Que antes pues hacían un poquito de respiro el año pasado, ¿vale? Para algunas de las familias, y que ahora se erradican, ¿no? En el 2025. Sí, bueno, las tarjetas monedero no eran es una opción, pero no era la solución, porque llegaban a su fin. Es verdad que esto fue un programa del Fondo Social Europeo, un programa de ayuda que llegó a más de 70.000 familias, bueno, que para aquellas que tenían menores ingresos y que sus ingresos no llegaban al 40% de la media y tenían hijos a cargo. Se repartieron a través de Cruz Roja o a través de supermercados, fueron efectivas. Es verdad que en las capitales, porque los municipios, zonas de interior eran más difícil porque no hay grandes supermercados. Sí. Pero bueno, tuvieron su efecto, pero esto sabíamos que era una medida transitoria que ha aliviado, pero si llega a su fin, vuelve a florecer el problema a esta ayuda que estamos dando a la familia. Desde luego, María, ¿qué alternativas podrían implementarse para mitigar el impacto de la inflación en los hogares más afectados? Bueno, volvemos, como tú dices, al IVA, reiteramos, IVA a los productos básicos del 0%, ese IVA tiene que ser extensible a la carne y al pescado para que las familias puedan tomar alimentos frescos. Y el cheque de los 200 euros igualmente hacerlo extensible a aquellas familias más vulnerables, un cheque para alimentos básicos. Desde luego.
¿Y qué consejos desde OCU a los consumidores para optimizar su gasto de alimentación en este contexto de precios tan elevados? ¿Qué le Bueno, aconsejáis a siempre los... comparar entre distintos supermercados. En OCU tenemos un comparador de productos de supermercados en nuestra página. También hemos recordado que allí en Marbella está el 7º supermercado más barato de toda España, según nuestro informe. Y siempre tomar productos de temporada, aunque como decía, los productos de temporada a veces tienen también ya unos precios que se equiparan al del resto de productos. Pueden ser una medida también para ahorrar en la cesta de la compra. Otra de las medidas que aconsejamos también es, por ejemplo, que no estamos muy acostumbrados a tomar verdura congelada. Hemos comprobado que el ahorro en las familias puede llegar a ser hasta el 40% en la verdura congelada y conserva todos los nutrientes y todas las propiedades, porque estos productos son ultracongelados en origen, es decir, donde se recolectan, y entonces conservan todas las propiedades, y puede ser una forma también de ahorrar en la cesta de la compra. ¿Cuál es uno de los supermercados baratos que nos encontramos en Marbella? ¿Podemos decir nombre o no podemos decir nombre? Eso depende de ti. Bueno, que lo consulten en nuestra web, que tenemos, Vale. bueno, de todas formas, nuestros estudios de supermercados son públicos, están publicados, y pueden encontrar el supermercado en Marbella, que no aparece en el ranking de toda España como el 7º más barato, Más barato, de ¿no? toda España. Vale, pues Sí, eso sí, hay es que... un estudio que publica OCU, está en internet, en todos los medios de comunicación, que lo hacemos anualmente. Es un estudio muy ambicioso en toda España, de todos los supermercados, provincia por provincia. Y ahí pueden encontrar los datos, y aparece Marbella en 7º lugar. Así que investiguen en la página de OCU, de la página web de OCU, que automáticamente van a ver la lista de los supermercados más baratos en España, y entre ellos el 7º es el de Marbella. Es muy fácil. Se meten y automáticamente ya... Lo único que se puede colapsar el supermercado, eso está segurísimo, ¿no? Está seguro. María, ¿qué papel juegan las grandes cadenas de distribución en la evolución de los precios? Bueno, son más competitivas, son más competitivas. Y bueno, ¿Hola? hola. Ah, creo que se había quedado Sí, sin sonido. sí. ¿Me oyes, Jesús? Sí, te oigo bien. O sea, que simplemente el objetivo de ser más competitiva, ¿no? De una con otra, ¿no? Sí. Oye, ¿y se han tomado alguna medida para aliviar la carga económica de los consumidores? ¿Se están empezando ya a realizar algunas medidas? Bueno, las medidas que nosotros, carga económica a nivel estatal, creemos que lo de la vuelta al IVA ha sido un retroceso. Mm. Entonces, nosotros siempre aconsejamos a principio de año, porque claro, tenemos subida por un lado de la cesta de la compra, el incremento del IPC incrementa no solo los precios de los alimentos, sino incrementa los seguros que tenemos en casa, los seguros de coche, los seguros de hogar, tarifas eléctricas. Entonces, a principio de año, nosotros siempre recomendamos a los usuarios, aparte de estos consejos para la cesta de la compra, siempre a principios de año, revisar tarifas de los suministros que tenemos en casa, de luz, agua, electricidad, telefonía, y además revisar nuestras pólizas de seguro, que en todos los hogares suele haber 1, 2, 3, 4, no sé cuántas pólizas de seguro. Revisar las pólizas, porque todas ellas han incrementado este año con el IPC, y hacer comparativas y ver en qué medida podemos ahorrarnos o coger aquel producto que sea más asequible y más necesario para cubrir nuestras necesidades. Desde luego, tengo dos últimas preguntas para ti y espero que sean optimistas para todos los espectadores. ¿Podemos esperar una estabilización o van a seguir subiendo los precios? Pues no sabemos cómo va a devenir. Pues nosotros esperamos y creemos que esta subida progresiva ya durante estos años, estos 3 años, debe de tener un fin, debe de tener un freno. No puede seguir continuamente subiendo. Debe de llegar un momento en que debe de parar y debe de estabilizarse. María, ¿hay alguna posibilidad de ahorrar?
En la cesta de la compra, bueno, con esas recomendaciones que hemos dado, pues posibilidad de ahorrar. No, en nuestro índice de solvencia familiar, que hacemos también todos los años para el Día del Consumidor, era muy bajo el porcentaje de usuarios que nos decía que de familia, que podían ahorrar con estos precios, ¿eh? No sé si recuerdo, de memoria creo que era que solo el 33% de las familias podía ahorrar. Entonces, queda poco margen para el ahorro de las familias. Desde luego que sí. La cesta de la compra, quebradero de cabeza, que sube un 0,55% en marzo y un 36% en 3 años, que se dice pronto. María Lafuente, muchísimas gracias, como siempre, delegada de OCU en Málaga. Es un placer tenerte aquí cada jueves, también para que nos ofrezcas y nos des datos e información de todo lo que está aconteciendo con respecto a los derechos y las obligaciones de los consumidores y de los usuarios. Volvemos a repetirlo, si quieren tener más datos, si quieren ver el listado de cuáles son los productos que más han subido, incluso la lista de los supermercados más baratos de España para poder comprar, entren en la página web de OCU. Efectivamente, para poder ahorrar, que podamos ahorrar, con estos precios podamos ahorrar un poquito. Desde luego que sí. María Lafuente, buena semana, muchas gracias. Igualmente a vosotros, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Mire, verán, hay calles que son menos trazados urbanos, líneas de tránsito sin alma. Bueno, y hay otras que, como los versos de un viejo poeta, guardan en sus piedras la memoria de quienes las pisaron, el latido de una ciudad que crece y se transforma. En el corazón de Marbella, entre el murmullo de su historia y los ecos de su porvenir, encontramos la protagonista de hoy. Arteria viva que respira entre pasado y modernidad. Bueno, bajo su asfalto y sus nuevas estructuras aún palpita el viejo cauce de un río que durante generaciones fue testigo de encuentros, de pasos apresurados, de historias susurradas por el viento, y ahora, como si la ciudad hubiera decidido sellar el ayer bajo la tierra, la Barbacana duerme oculta su curso, convertida en cimiento en una Marbella que avanza hacia el futuro. Hoy, en Callejeando, viajamos por su evolución junto a nuestro compañero y cronista oficial, Paco Moyano, que ya lo tenemos ahí. Paco, buenos días. Hola Jesús, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, ¿recuerdas que la semana pasada hablábamos de la calle Málaga? Efectivamente. Íbamos de los mosquitos, Sí, cuando señor. el río, cielo abierto, ¿no? Sí, señor, con el cine de verano. Efectivamente, digo, pues esta semana vamos a hablar de, bueno, más que de la Avenida Naveur, que vamos a hablar también de la Avenida Naveur naturalmente, el embovedado. ¿Cuándo se decide hacer el embovedado? La primera fase, ¿no? Del embovedado de la Barbacana, ¿no? Claro, porque lo primero que hay que decir, para aquellas personas que sean de fuera de Marbella y no lo sepan, el río de la Barbacana tiene diversos nombres. Se llama también, pues, el arroyo de las Tenerías o río de las Tenerías, de los Molinillos, de la represa, en fin, tiene diferentes denominaciones. Paco, te tengo reservada 2 fotografías que te van a encantar. A ver, venga, vamos a verla. Bueno, pues verás, para la audiencia, los espectadores que nos ven por streaming, ahí tienes una de ellas, ¿la ves? Pues la verdad es que yo tampoco lo veo. No la ves, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí pues una de las murallas del castillo que pasaba por Avenida Naveur, donde está el río de la Barbacana, y hay otra que le vamos a ofrecer, que esta es en color, que esta sí que es una auténtica divinidad, y seguro que la tendrás también. Ahora, vemos que se está lavando en el río, ¿no? Efectivamente, las lavanderas con el puente Málaga de fondo y las lavanderas lavando en el río. Es una maravilla de fotografía. Una maravilla. Claro, cuando el río de la Barbacana estaba a cielo abierto, para cruzarlo, para pasar de la ciudad antigua al barrio nuevo, Sí, había que hacerlo o bien por el puente de Málaga, sí. que estaba donde actualmente está la plaza del puente Málaga, y Sí. aunque ya el puente no exista, o bien ir a la carretera, lo que se llamaba la carretera general, donde había también otro puente que atravesaba el río. Ajá. Eran las posibilidades de pasar de un lugar a otro. Qué bonito, qué maravilla de fotografías. Pues la verdad que sí hoy se va a respirar historia, sobre todo por esa embovedado y la primera fase, ¿no? Del soterramiento de la Sí, Barbacana, fue- del río, ¿no?
Fue concretamente en la sesión del Pleno Municipal del día 23 de junio del año 1960, Sí. cuando era alcalde de la ciudad Ricardo Lucena Sola, cuando el alcalde llevó a ese pleno la posibilidad, el empeño que tenía la corporación de embovedar el río, pues precisamente por esos malos olores, por los mosquitos, por la falta de saneamiento. Y bueno, pues se dijo, esto hay que embovedarlo y hay que crear aquí una nueva avenida que, bueno, modernice la ciudad y de una imagen muy diferente a la que tenía en aquel momento. Se recordó que había un proyecto un proyecto primitivo, Sí. la mosca de la televisión, pero Sí, esta es la es mosca la de la mosca radio. de la tele. Bueno, pues, iba a decir que había un viejo proyecto de 1940, concretamente de la Oficina Técnica Jurídica de Aguas de Barcelona, precisamente con la idea de embovedar el río. Bueno, esto no se pudo llevar a cabo en su momento. Como Ricardo Lucena fue un alcalde que estuvo muy poco tiempo al frente del ayuntamiento, no le dio tiempo a poner en marcha el proyecto. Pero cuando llegó el siguiente alcalde, que era Antonio Lizarza, pues se puso nuevamente pues manos a la obra. Hombre, aquí estoy viendo ahora la fotografía esa que tú decías La ves, anteriormente, ¿no? Ahora sí. una pequeña joya, evidentemente. Esa es una maravilla. Bueno, en el tiempo de Antonio Lizarza al frente de la alcaldía, se Sí. decidió encargar un proyecto del embovedado de la primera fase del arroyo de la represa y de la urbanización sobre ese cauce para abrir una nueva avenida. Se encargó ese proyecto a un ingeniero de canales, puertos y caminos que era don Santiago Serrano Pendón, muy vinculado a Marbella y que después tendría que ver también mucho en la presa de la Concepción, en el pantano de Río Verde. Proponía hacer el embovedado pues precisamente desde el puente de Málaga hasta la carretera, y como el río al final, un poco antes de la desembocadura, hacía una especie de L, dijo el ingeniero que mejor evitar esa L y hacer una salida, digamos, al mar directa. O sea que el plano suprime la L que el río seguía de manera natural y ya lo hace directamente en la desembocadura. Fue concretamente, o se intentó, se dijo en el proyecto, que debía tener capacidad para una avenida de 173 metros cúbicos por segundo. O sea, una cantidad bastante respetable de agua y que con arreglo al caudal que en momentos de lluvia había tenido el río, pues el ingeniero consideraba que era suficiente. Además, también se tenía que contar con un proyecto que había hecho la Confederación Hidrográfica del Sur en cuanto a la desembocadura de las múltiples alcantarillas que antes lo hacían cuando el río estaba a cielo abierto, lo hacían directamente con aguas a veces que eran aguas fecales incluso. Bueno, pues este proyecto que tenía la Confederación lo asumió don Santiago Serrano y lo incorporó de manera que se contase también con esa afluencia de aguas que iba a estar a lo largo de todo el año llegando a ese río de la Barbacana. Bueno, pues concretamente el 31 de enero de 1964, 31 de enero, fue cuando la corporación aprobó definitivamente el proyecto. Se convocó un concurso público para que se presentasen diferentes plicas de empresas interesadas en llevar a cabo la obra. Se presentaron un total de 5 y fue concretamente el 14 de junio de 1965 cuando se abrieron esas plicas y se decidió que de las 5 la que era más ventajosa para el ayuntamiento y la que prometía una obra de mayor calidad era la de la empresa Fernández Ramos Sociedad Limitada. Y esa fue la empresa a la que se le encargó la obra, obras que fueron recepcionadas por el alcalde de la ciudad, Paco Cantos, en 1968, definitivamente en el mes de septiembre, aunque ya se había hecho una primera recepción a principios del mes de mayo, de manera que precisamente fue en ese mes de mayo del año 1968 cuando se decide inaugurar la avenida, que todavía no tenía nombre, esa calle nueva que se había hecho sobre el embovedado del río, ya digo, sin nombre,
pero se decide que lleve el de la ciudad tunecina de Nabeul. Ajá. Nabel o Nabeul, que yo creo que se pronuncia Nabel. Nabel. Mm. Bueno, pues fue precisamente el día 23 de mayo de ese año 1968 cuando se lleva a cabo la inauguración de esta calle con asistencia del presidente Javi Bourguiba, que era el de Túnez en aquel momento. Bourguiba había hecho una visita a España, que la inició por Marbella. Bueno, había llegado primero al aeropuerto de Málaga, se desplazó a Marbella para estos actos y posteriormente marcharía a Madrid, donde fue recibido en el aeropuerto de Barajas por el jefe del Estado, que en aquel momento era el dictador Franco. Primeramente se había inaugurado esta avenida Nabeul, había recorrido Bourguiba con su séquito el casco antiguo de Marbella, acompañado por las primeras autoridades municipales. Por ejemplo, estuvo en la Plaza de los Naranjos, naturalmente. Paco, discúlpame que te interrumpa un momentito. Cuando vino el presidente tunecino Bourguiba aquí a Marbella, el motivo del que le pusieran la avenida Nabel, que fue prácticamente como un hermanamiento entre Marbella y Túnez. Sí, en Marbella y Nabeul. Y Nabeul, o sea, Marbella y Nabel, ¿no? Y Nabeul, ¿no? Efectivamente, un hermanamiento. Bueno, él vino a España para otros motivos, naturalmente, sí, pero claro. aprovechó para poder visitar Marbella. Se alojó en el Hotel Meliá Don Pepe. Ajá. Yo no sé si contamos alguna vez que entre la gastronomía que le ofrecieron en el hotel se encontraba el gazpacho. El gazpacho. El gazpacho. Él se tomó un vaso de gazpacho y le encantó. Ya ves. ¿A quién no le va a gustar un gazpacho? No, pero aquí viene la anécdota, que este presidente viajaba siempre con un médico, que era el que probaba los alimentos, el que recomendaba lo que podía comer y lo que no podía Y lo comer. que no podía comer. Pues increíblemente le prohibió el gazpacho porque decía que era un alimento peligroso. Bueno, vaya, madre mía. Es que el médico es que lo habría probado muy poco. Yo creo que ese médico como nutricionista no tenía mucho por No venir. tenía mucho por venir, ¿no? Que luego no sabía de los ingredientes que llevaba el gazpacho, que más natural No puede ser, claro. Pero bueno, Madre es mía. una anécdota de Bourguiba y el gazpacho que tuvo lugar en el hotel. En el Hotel Don Pepe. Iba a contar que cuando Sí. visitó la Plaza del Generalísimo, le explicaron que un pedestal que había en el centro de la plaza, que todavía no tenía nada sobre él, ¿para qué era ese pedestal? Y era para la instalación de un busto del jefe del Estado, un busto de Franco, Sí. que en ese año, a final de mes, concretamente, con motivo de que el Día de la Provincia se celebraba en Marbella, pues se inauguró con la efigie, con el rostro, con el busto del general Franco, Ajá. porque la Plaza de los Naranjos llevaba el nombre de Generalísimo Franco. Ese busto estuvo ahí hasta la llegada de la democracia, que se sustituyó por otro busto que era del rey Juan Carlos I. Juan Carlos I, el que sigue ahora mismo, ¿no? Y que yo no sé si, dada la actuación del rey Juan Carlos I, merecería seguir estando ahí o meterlo en algún almacén junto con el dictador Franco. Al fin y al cabo, el rey Juan Carlos I fue nombrado por Franco, ¿no? Como sucesión natural. Bueno, podría tener una cadena de sucesiones con respecto a los bustos. Ahora debería estar también el de Felipe VI, ¿no? Si fuésemos así cronológicamente. Ahora deberíamos poner de Felipe VI, que todavía está resultando un rey excelente, ¿no? Totalmente, por eso te digo. Ya que De momento, porque uno no sabe qué puede pasar con los nunca, gobernantes. con la historia de España nunca se sabe. Imagínate que Juan Carlos I, valorando su proceso histórico, su papel histórico, evidentemente fundamental para la llegada de la democracia, pero claro, su memoria va a quedar en la historia un poquito manchada Totalmente. por comportamientos pues poco convencionales y poco honestos, se puede decir, ¿no? Totalmente. No lo diré muy alto, no vaya a presentarme a mí también una demanda como Ardilla, ¿no? Sí, absolutamente. Cuidado con eso. Bueno, estábamos hablando del embovedado de la avenida Nabeul. Sí. Habría que esperar al principio de los años 80, bueno, a finales de los años 70, para que se decidiese embovedar el río también
desde ese puente Málaga, un poquito antes del puente Málaga, donde finalizaba la primera fase, y hacer la segunda fase, que es la que actualmente tiene sobre ella el Parque de la Represa. En un principio se construyó con la idea de poderse instalar ahí la Feria de San Bernabé. De hecho, yo creo que un par de años o 3, la Feria de San Bernabé se instaló en ese lugar, en ese parque. La avenida Naveul, pues lógicamente para poderse llevar a cabo el embovedado, no solamente bastaba con el terreno que ocupaba el río a cielo abierto, sino que se necesitaba expropiar parte de los terrenos que había a ambas orillas. Eso aumentó el coste también, y posteriormente se pasó a los vecinos, influenciados por aquella zona, pues una contribución especial, una tasa especial para hacer frente al gasto que había tenido el ayuntamiento para realizar este embovedado. Una avenida Naveul que tenía 8 metros de ancho, con un doble sentido de tráfico, y bueno, en un primer momento parecía que todo estaba solucionado en cuanto a las crecidas del río, pero no fue así, porque pronto se demostraría que de vez en cuando la cometida de agua era grande, un volumen grande, pues había inundaciones, algo que ha estado siendo una constante hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Bueno, tuvimos la oportunidad de vivirlo, ¿no? Aquí en el último mes de octubre, por ejemplo. Pues, y volvemos a decir lo que hemos repetido muchas veces. Hay un río que va soterrado y otro río que va por arriba. Claro. Porque los cauces naturales se puede alterar, se puede meter por aquí y por allá, pero al final va por el nuevo cauce y también por el antiguo. Y eso es una cuestión que hay que tenerla en cuenta. Desde luego. Paco, la infraestructura de soterramiento del río de la Barbacana nos la encontramos en su boca de entrada o de salida, según se mire, ¿no? En la playa de la Venus, ¿no? Efectivamente, esa es la salida donde desemboca el río de la Barbacana y también el río Huelo. Y el río Huelo, claro. El río Huelo, digamos que sería una especie de afluente del río de la Barbacana, porque va soterrado por la calle Peral para abajo, por la calle Huerta Chica. Cuando llega a Ramón y Cajal, tú alzas a la izquierda y continúa hasta desembocar en el río de la Barbacana, y ambos pues desembocan en esa zona que tú dices que está en la playa, cerca de la playa de la Venus. Yo tengo una experiencia preciosa en una de las grabaciones que realizamos hace ya algunos años, pues creo que fue en el 2016, en una de las grabaciones del programa Microclima, que los responsables de todo el soterramiento y el embovedado del río Huelo y de la Barbacana, como es Hidralia, la empresa Hidralia, fue la que gentilmente nos acompañó durante el programa que realizamos en el soterramiento. O sea, nos metimos en el soterramiento de la Barbacana con una distancia de unos 8 kilómetros, un kilómetro 800 aproximadamente, y que llega prácticamente debajo de las pistas de skates, ¿no?, que están al lado de la comisaría de policía. Y al final nos encontramos con una sorpresa maravillosa, con un resto de un puente que servía de antiguo camino hacia Ojén, ¿no? Claro, eso es el puente que había arriba, cerca de los Molinillos. Efectivamente. Se llama también Río de los Molinillos porque existían unos molinillos y estaban pues esas ruinas que tú dices, que soy yo, que siendo niño he visto esas ruinas, bueno, siendo niño y no tan niño, porque hasta que no se embovedó el río y se hizo además la carretera mal llamada de circunvalación, porque hoy ya no circunvala nada, claro, pero en un principio sí, pues hasta ese momento las ruinas que tú estás mencionando se encontraban visibles totalmente. Desde luego. Y además la infraestructura es espectacular. Yo tuve la oportunidad de vivirlo y es una maravilla, ¿no? Esa experiencia tuya realmente es un privilegio, poder haber visto esas ruinas que quedan ahí soterradas. Desde luego que sí. Afortunadamente las ruinas que quedan ahí soterradas, que están ahí muy bien conservadas porque el entorno, el ambiente y la humedad así lo mantienen. Pero ya también mensaje para navegantes, por favor. Nos encontramos auténticas montañas y toneladas de papel, de toallitas. Eso es lo más peligroso que nos podemos encontrar cuando van al mar. Las toallitas estaban absolutamente compactadas, eran roca. Y sobre todo lo importante,
también se lo quiero decir, hombre, la concienciación para que no tiren en el inodoro ningún tipo de toallitas ni nada, ¿no? Pero hay algo importante que sí queremos decir desde aquí. Nosotros porque fuimos acompañados y autorizados para meternos en lo que es el soterramiento. Mucho cuidado porque la boca, claro, está abierta, está oscuro, pero ni se le pasen por la imaginación meterse a la buena de Dios en el soterramiento, en el embovedado, por algo muy peligroso, peligrosísimo, que se llama CO2. Claro. Porque en el momento, aparte de la seguridad que tiene que haber, tiene que ir con personas autorizadas, porque es peligroso ir por allí. Pero sobre todo lo importante es el CO2. No te enteras, hay escapes de CO2 y a dormir. Te duermes definitivamente. Efectivamente. Cuidado con Mira, eso. este río que hemos dicho que lleva el nombre de las Tenerías, Sí. es porque en un momento dado, siglos atrás, ahí hubo instaladas alguna tenería, es decir, un taller para el curtido de las pieles. De las pieles. Que eso es una tenería. Pero además, actualmente cuando se hace ese curtido de las pieles, pues las sustancias químicas que se utilizan, digamos que entran dentro de la normalidad y no producen ningún tipo de escándalo. Pero en los tiempos medievales sí, porque se utilizaba excrementos y orina para ese proceso. Vaya. Así que el olor que despedían las tenerías era algo un poco terrible. Terrible, ¿no? Desagradable. Por eso, siempre que se hablaba de tenerías, pues se asociaba a los malos olores de la zona y generalmente estos talleres, estas empresas, estas industrias se instalaban en las afueras de la ciudad para que el pueblo no se viese demasiado afectado. Desde luego, con razón, casi se nos quitan de en medio la civilización en la Edad Media, en la época del oscurantismo, por aquello de la peste negra, de la peste bubónica. Madre mía, ¿cómo tenía que oler en los entornos? Claro, bueno, lo de la peste bubónica venía de las ratas, era algo diferente, pero bueno, sí, era época donde me parece que los olores tenían un protagonismo todavía mucho mayor que lo puede tener en el día de hoy, donde efectivamente las sustancias que se utilizan pues tienen menos efectos secundarios. Y hablando de la Avenida Naveul y de la Plaza del Puente Málaga, tenemos que mencionar una posada que existió ahí, una posada que se conocía como Posada del Diente de Oro. La posada del Diente de Oro. Sí, el propietario no tenía me lo puede creer. ese apodo, Diente de Oro. Yo no sé si realmente es porque tenía un diente de oro realmente sí. o por qué, pero bueno, esa posada existió ahí hasta los años 60, justamente donde ahora está, bueno, hay una carnicería, pero un poquito más abajo está la floristería de Daniel Lima. Sí. Pues justamente ahí es donde estaba la posada del Diente de Oro. Qué maravilla. Paco, y había una fuente, ¿verdad? En la misma entrada del Puente Málaga, ¿no? Bueno, había un chorro. Un chorro. Un chorro de agua potable. De agua donde se podía... Bueno, y mucho después, cuando ya no estaba el chorro en ese lugar, había un kiosco de chucherías, que era el famoso kiosco de Rita. El kiosco de Rita. De Rita. La señora era una señora mayor, bueno, mayor, no sé qué edad podía tener, a mí como niño me parecía mayor. Y ese era el kiosco de Rita. Qué bueno. Muy popular entre los niños de la época. Y también hubo, haciendo esquina, una carpintería. Durante bastante tiempo una carpintería. Y por supuesto, no podemos dejar de recordar que sigue existiendo la panadería y cafetería Gaspar. Gaspar. Que la regenta actualmente, desde hace mucho tiempo, Carlos Montes, el panadero peliculero, que se llama Carlos Montes, no se llama Gaspar. Gaspar, claro, se llama Carlos Montes. Gaspar era su suegro. Qué bueno. Qué bueno. Ya es el negocio familiar de todas formas, ¿no? Porque ahí ya están trabajando ahí sus hijos y demás, ¿no? Sí, es exclusivamente un negocio familiar que precisamente por eso de ser un negocio familiar tiene unos precios tan asequibles, muy módicos, y se puede desayunar baratísimo. ¿Y lo bien que se desayuna? Hombre, ten en cuenta que el panecillo que te ponen no lo han traído de ningún sitio, lo han hecho allí. Lo han hecho ellos, claro.
Los pasteles que te puedes tomar lo han hecho ellos. Claro, El tomate que te ponen lo han triturado hace un ratito. claro. No lo han comprado en un bote. En fin, es calidad y muy buen precio. Desde luego. No le Pues, vamos a dar la idea de que suban esos precios, no se los damos, sino claro. que le decimos que está muy bien que lo tengan módicos y que lo mantengan. Pues ya que estamos hablando de Avenida Naveur, no se pierdan el próximo viernes el espacio El Callejero de Televisión Marbella, porque le hemos dedicado precisamente el paseo por el barrio, lo que era el barrio nuevo Por de el barrio, Marbella, y empezamos en Naveur y ya pues nos adentramos por calle Sagunto, Río, Sol, Lucero, San Ramón, San Cristóbal, o sea, y terminamos en calle Málaga, ¿no? ahí había en el barrio nuevo, había un molino, Sí. el molino de la familia Amores, Ajá. cuya memoria, la memoria del molino, prácticamente se ha perdido. La del molino y también el Corralón, otra zona que era el Corralón. El Corralón. El Corralón, sí, efectivamente, Ajá. donde vivían fundamentalmente familias de etnia gitana. Sí. Lo que pasa es que Corralón, por lo visto, bueno, no reunía las condiciones mejores de habitabilidad y terminaron esas familias por ser trasladadas a viviendas sociales que se construyeron en otros lugares del término municipal. Pero bueno, eso formaba parte también de la fisonomía del barrio nuevo, que hoy día ya no está. Y curiosamente, también en ese barrio llama la atención las calles, el nombre de las calles. Calle Sol, por Sí. ejemplo, Calle Luna, Calle Sol, Calle Luna, Lucero. Lucero, o sea, calles, una sola palabra para nombrar la calle, pero muy evocadoras de ambientes y yo diría que de sentimiento andaluz, ¿no? Y de O de leyendas e historias, ¿no? Porque, por ejemplo, en Lucero, creo recordar, y, bueno, me han comentado varias veces, y tú como cronista oficial que eres, lo mismo lo habrás escuchado y me lo puedes ratificar. Entre las leyendas está esa niña de ojos claros que le decían ahí va el Lucero, ¿no? Sí, Y sí, por sí. ahí el nombre de Lucero, ¿no? Sobre leyendas que tienen ya como lugar de espantos, fantasmas, como se denominaban y tal, yo recomiendo un libro que escribió y publicó Andrés García Baena en la Sí, editorial Albornoz sobre precisamente todos estos asuntos relacionados con Marbella. Es un libro delicioso en su lectura sí, y señor. que es un resumen, yo diría que muy bueno, de todas esas leyendas que afortunadamente las ha puesto por escrito, porque si no se pierden. No, Con el tiempo se desde pierde luego. y está muy bien que se haga. Desde luego, y una de las grandes calles que también le dedicaremos algún tiempo sobre espantos y demás, es la calle Viento, que esa a mí me encanta. La calle Viento para Bueno, mí es espectacular. Me encanta la calle Viento. la calle Viento es un lugar realmente, mira que es una calle estrechita, Sí, sí, sí. que uno dice, "Bueno, si esta calle no tiene ninguna entidad, pues la tiene. La tiene, la Tiene tiene. una historia, y no solamente de los fantasmas, que parece que los fantasmas que aparecían por esa calle tenían una explicación muy clara, no tiene nada que ver con elementos sobrenaturales, ni mucho menos, No, no, no. sino con elementos muy naturales, Ya. muy naturales, muy cercanos y muy del día a día, ¿no? Es un paso de fantasmas. Pues un paso de fantasma. El fantasma estaba muy vivo. Estaba muy vivo, ¿no? Como la película. Paco, de verdad ha sido un placer hoy pasear contigo por Avenida Anabel, Avenida Naveul y sobre todo la historia de la primera fase del soterramiento del río Huelo, del río de la Barbacana. ¿Qué pasa? Hoy No? Dime. fundamental esta calle en la relación con la Semana Santa, Sí, señor. porque prácticamente casi todas las hermandades de pasión Pasan por ahí. pasan por ahí y además se instala incluso la tribuna oficial, se instala también en esa zona. Y qué maravilla y espectacularidad las imágenes que les ofrecemos en Televisión Marbella cada vez que le hacemos el directo de Semana Santa, cuando todos los sagrados titulares pasan por la muralla del castillo, ¿eh? Eso es una maravilla. Eso es un Pues sí, espectáculo. efectivamente. Eso es un espectáculo. Bueno, Jesús, hasta la próxima semana. Que pases buena semana. Paco, un abrazo, cuídate. Gracias.